Hola, soy Mariana San Martín, candidata en primer término en la lista de Juani. Los invito a que sigan esta entrevista donde te vas a poder enterar de las propuestas y el recorrido que tenemos y que vamos a tener en la próxima gobernanza del intendente. Yo Candidato 2023, el programa que estamos desarrollando con Mercedes ya en una época electoral, se avecinan las elecciones de este año y la propuesta es poder dialogar con cada uno de los primeros candidatos a concejales de las fuerzas políticas que estarán midiéndose el próximo 22 de octubre. Estamos en la presencia en esta entrevista con Mariana San Martín. Bienvenida, Mariana. Muchísimas gracias. Para nada ajena a este ámbito porque No. ya has conocido y has transitado, ¿no? Claro que sí, es un ámbito que quiero mucho, que voy a estar volviendo el año que viene, pero que además, desde el rol que hoy me toca ocupar en el Ejecutivo junto al Intendente y todo su equipo, es también ser el enlace con las y los concejales, por lo cual nunca dejé de estar. Así que me siento muy cómoda en este lugar. Bien. Me imagino también estando acá, recuerdos, situaciones vividas, también algún tipo de tensiones. ¿Qué es lo que se te viene a la mente estando ahí sentada? La verdad que se me vienen muchísimas cosas. Y algo en particular que me pasó los otros días cuando el intendente finalmente pudo inaugurar el Hospital Odontológico Universitario Municipal. Estuvo un señor, Daniel, que no voy a dar el apellido, que fue la primera persona que me vino a ver cuando estaba en el bloque recién asumida. Asumimos 9, 10 de diciembre y a los 2 o 3 días vino este señor Daniel a verme casi llorando, tapándose la boca, porque en esos días se había dado de baja lo que era Argentina Sonríe. Y bueno, y ahí comenzamos con el intendente y su equipo a solicitarle al Ministerio de Salud de ese momento, al ministro, que no se llevara los camiones que habían quedado en Mercedes. En ese momento había, creo que entre 300 y 400 personas que estaban haciendo el tratamiento y odontológico, que hacía ese programa maravilloso. Y a mí eso me caló muy profundo. Ese día creo que me di cuenta que ser legisladora, que representar a las y los mercedinos era mucho más de sentarse 2 veces al mes a debatir acá en el Consejo Deliberantes. Por ahí se me viene eso a la cabeza porque hace muy poquito que me reencontré con Daniel. Hoy Daniel tiene su dentadura completa como debe ser y puede sonreír, y la verdad que le cambió la vida. Y momentos de tensiones también hemos vivido. Un momento de tensión fuerte fue el tratamiento del pacto fiscal, donde la verdad que fue una jornada difícil, ardua e intensa, pero que también después de esa jornada tan triste que sufrimos en el Consejo Deliberantes, supimos conseguir con la oposición, todos los que componíamos en ese momento el HCD, una convivencia diferente. Ese es uno de los momentos así de tensión que recuerdo. Y otro momento de tensión también muy desagradable y muy triste fue cuando se pretendió hacer una sesión extraordinaria, cuando nuestro presidente del Consejo Deliberantes había contraído COVID en la época de la pandemia, y la oposición llamó una sesión extraordinaria malinterpretando la ley orgánica de las municipalidades claramente, y a mí me tocó venir solita y tener a todos los concejales de la oposición para explicar por qué no íbamos a dar quórum a algo que entendíamos que estaba por afuera de la ley, y de hecho después así se dictaminó. Y después, obviamente, momentos muy felices porque hemos aprobado grandes leyes, grandes ordenanzas que el Ejecutivo necesitaba, sobre todo en los primeros años de gobierno, que fue donde el doctor Ustardo fue definiendo y acomodando y ordenando la legislación que había. Y bueno, y también, como alguna vez dijo un caudillo radical, en la política, los políticos no solamente hacemos política, sino que la política sirve para ser amigos. Y yo reconozco que he hecho amistades con algunos, por supuesto, con los concejales que me tocaron, con los de mi bloque, que me tocó la convivencia. Uno convive realmente con sus compañeros de banca, sino también con algunos concejales y concejalas de la oposición. Hemos forjado una amistad. Mariana San Martín
¿Por qué o cómo fue que abrazaste la política y qué es para vos? Algo comentaste recién, pero... Mirá, yo vengo de una familia hiperpolitizada, Ujú, no del partido político al que pertenezco. Aunque siempre cuento, yo terminé la escuela primaria con el triunfo de Raúl Alfonsín y ujú, obviamente en mi casa se vivió toda la campaña que significó y la vuelta de la democracia y también eh, a mi viejo le tocó perder amigos, que se llevó la dictadura, o sea, siempre fuimos una familia politizada y muy informada. Y bueno, con la vuelta de la democracia nos tocó irnos a vivir a La Plata. Yo hice la escuela secundaria en La Plata. ujú, Y la verdad que eso me marcó muchísimo, porque si bien obviamente Mercedes también había sufrido claramente la dictadura cívico-militar, en La Plata era una fiesta permanente. Comenzar la escuela secundaria con la vuelta de la democracia ujú, y con las pibas y los pibes en la calle, con el boleto estudiantil, porque una de las primeras cosas que se hizo cuando en la ciudad de La Plata, al otro día de que empezaron las clases, a todos nos entregaron ese boleto estudiantil por el cual habían luchado claro, compañeros y compañeras, e incluso hay desaparecidos. Siempre creo que siempre fui un ser político. En ujú, la secundaria integré centro de estudiantes y siempre anduve mucho en la calle, en la ciudad de La Plata, que la verdad que fue hermoso. Y después, con el devenir de los años, mi hija más grande comienza a militar en la organización La Cámpora. ujú, A la vez yo tenía mucha relación con Guado de Pedro, porque yo soy empleada del Poder Judicial y Edu en ese momento trabajaba en el sindicato de empleados del Poder Judicial, por lo cual teníamos mucha relación por una cuestión sindical. Y también yo tenía mucha relación con Santiago Révora. Y a la vez comencé por la militancia de mi hija, que nos llevamos 18 años, por eso me gusta también ujú, hacer esta historia ujú, y este relato que es precioso. Agus comienza a militar en la cámpora, más precisamente en el comedor Los Pampitas, y yo me fui acercando porque me pedían una mano, porque era la mamá joven, pero a la vez la que por ahí tenía el auto para ir a buscar los insumos que se necesitaban, y empecé a acercarme algún viernes a preparar la comida para el sábado y demás. Y bueno, y empecé a tener mucha más relación con Juan, y que era el que estaba a la cabeza del comedor, y ahí decidí empezar a militar, porque yo además ya venía con una admiración muy profunda por Néstor y por Cristina. Yo ujú, no lo voté a Néstor, pero sí me arrepentí no haberlo votado cuando comencé a ver todas las medidas de gobierno, la valentía y el coraje y el orden que vino a poner al país después de la debacle, ¿no? Hay ujú, que tener en cuenta que cuando Néstor asumió había más pobres que las personas que fueron a votarlo. Ese ujú, es un dato ujú. enorme, y así todo, con ese 22% de los votos que ganó, hizo un gobierno excelente. Y bueno, y ahí empezó mi militancia, que no era muy diferente a la vez a lo que yo había vivido en mi niñez, casi adolescencia, con la vuelta de la democracia y lo que significaban las premisas de Raúl Alfonsín, porque me Ujú, parece que los estadistas como Raúl Alfonsín, como Néstor, como Cristina, tienen muchísimo que ver, que son personas que defienden el campo popular, ¿no? Así que me sentí totalmente identificada y comencé a militar activamente. Me costó un poco porque yo estoy ahora de licencia sin goce de sueldo, pero soy empleada del Poder Judicial de la Nación. ujú, Dentro de ese nicho no está muy bien visto, si bien no tenemos impedimento, no está del todo bien vista la militancia partidaria, pero bueno, hicimos ese caminito y bueno, y aquí estoy, y creo que digo que voy a estar hasta el último de mis días haciendo esto, me toque donde me toque. ujú. Hoy me toca estar con el intendente y formar parte del equipo, antes me tocó ser concejala, me va a tocar ser concejala el año que viene, pero esto es una eventualidad, y cuando uno entrega la vida a la política está desde el lado que le toque. También por eso es que nunca dejo la militancia de base, Ujú, y lo mío fervientemente es ante todo la entrega al otro y la relación con toda
la ciudad de Mercedes y lo voy a seguir haciendo estando en un lugar de decisión y de poder o no. Vuelta al recinto, a este ámbito que ya lo transitaste, primero, ¿cómo observás que va a ser la conformación del legislativo de acuerdo al resultado electoral? ¿Va a ser, digamos, los próximos años de trabajo intenso? ¿Cómo te proyectás para el año próximo? Mirá, eso obviamente va a depender del resultado final de las elecciones. Hoy tenemos un panorama donde tendríamos, y creo que lo vamos a tener, un nuevo sujeto político en el HCD que antes no lo habíamos tenido y que es algo como incierto, que sería la fuerza, la libertad avanza. A mí posiblemente me toque estar sentada en ese sillón, me va a tocar ser presidenta del Consejo Deliberante y ahí creo yo que voy a tener que volcar toda mi experiencia anterior y la formación que me ha dado, no solamente el haber estado antes en el Consejo Deliberante, sino desde la dirección que hoy tengo a cargo, que es de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad, que es hablar con todos los actores, no solamente políticos, sino de la ciudad, para llegar a los consensos, porque en definitiva lo que ocurre acá adentro y lo que nosotros votamos cada vez que levantamos la mano, sí o sí tiene que ser un pedido y una necesidad del pueblo. Hace unos días escuchaba a uno de los candidatos de la Libertad Avanza que decía que querían venir al Consejo Deliberante a molestar. Y la verdad que si vamos a empezar así, no está muy bueno. Yo de todos modos creo que una vez que uno se sienta acá en la banca, empieza a entender de qué se trata, se estudia un poquito la LOM, el reglamento del Consejo Deliberantes, hay reglas de juego que hay que respetar y además cuando uno viene acá de ninguna manera tiene que venir a molestar, sino a aportar. Obviamente bienvenidas sean las diferentes miradas y los debates dentro de una estructura democrática. Y nosotros estamos acostumbrados a escuchar a todos y de hecho, tanto cuando me tocó estar en el Consejo Deliberante años anteriores, como pasa ahora y como me pasa con este enlace que debemos tener y lo tenemos constantemente con el HCD y el Ejecutivo, la verdad que en estos años cada vez que hemos elevado ordenanzas que hacen a tanto convenios con ministerios que vienen de la provincia de Buenos Aires como Nación, y así se pueden hacer obras, o cuando se han elevado autorizaciones para los lotes con servicios que tienen que ver con el Banco de Tierra, municipal y demás, se han logrado consensos. Eso me parece que va a ser más que nada la tarea que vamos a tener que llevar a cabo. Teniendo en cuenta esto, que en el medio siempre están los mercedinos y uno anda por la calle y se los cruza por la calle y se debe a todos, a los que nos votan y a los que no nos votan. Así que el trabajo va a ser interesante, creo que va a ser un trabajo arduo, pero creo que va a ser posible y que nos va a ir muy bien en las próximas elecciones y tal vez podamos revertir un poco el número de concejales que puedan llegar a entrar en el Consejo Deliberante. Y en esto, si bien obviamente yo soy muy respetuosa del voto y no creo que nadie se equivoque al votar, que quede en claro esto, pero sí es muy importante que el intendente tenga un número necesario, no para hacer una escribanía, pero sí gente que quiera venir a trabajar al HCD, porque acá se viene a trabajar y uno de los trabajos es una gran responsabilidad de estudiar todos los proyectos que suben desde el Departamento Ejecutivo y realmente estudiarlos y decir si uno está de acuerdo o no, pero no decir el no porque venga desde la oposición, porque en realidad no viene de la oposición, viene del gobierno que está gobernando y que siempre son necesidades del pueblo. Y por eso hablo de la sana convivencia que hay con las fuerzas políticas hasta ahora existentes y espero que así sea y estoy confiada que al menos desde nuestro lado vamos a tratar de hacerlo, de trabajar por los mercedinos y las mercedinas. Y por supuesto siempre vamos a aceptar algún aporte y alguna modificación y algo que haga falta en cada uno de los proyectos. Bien.
¿Lo has visto cuando estuviste como parte del legislativo y ahora lo has visto también desde la parte del ejecutivo? ¿Cómo ves el trabajo del Honorable Consejo Deliberante? Digo, porque ha habido algunos, por ahí, no sé si son aciertos o definir esto de que puedan sesionar por fuera del edificio, que haya actividades culturales. ¿Hay algún tipo de... ¿Lo ves bien? ¿Ves que eso puede Mira, sostenerse? lo de sesionar afuera del edificio es una ordenanza que presentó hace muchísimos años el concejal mandato cumplido Carlos Benítez. Ujú. Eso la verdad que es fantástico, porque cuando se sesiona fuera del Consejo Deliberante, por lo general se va o a localidades rurales, hemos ido a Gaulan, a García, a San Jacinto, a diferentes lugares. Después la impronta que se le dio al Consejo Deliberante en todas estas actividades culturales que fueron muy buenas, y de hecho yo estuve en algunas presenciando y la verdad que fue algo novedoso, fue la impronta que le puso la presidenta actual. Y la verdad que es respetable porque cada presidente del Consejo Deliberante puede tener y puede tomar esa impronta. Tal vez no es la impronta que le imprimiría yo. Me parece que a mí el Consejo Deliberante está, por supuesto, tiene que estar abierto. Me parece mucho más interesante por ahí. Sí, algo que se llevó y se está llevando a cabo, que es una ordenanza de nuestro bloque desde hace años, que es el Consejo Deliberante Juvenil. Por ahí esto, uno nota que hay muchísimas personas que no conocen el Consejo de Deliberantes, no conocen a los concejales. Eso sí es una tarea que me parece que habría que darle una impronta, pero entendiendo que si me toca ser presidenta del Consejo Deliberante, estas cuestiones van a ser habladas me parece que es lo fundamental, con el resto de las fuerzas políticas que habiten el Consejo Deliberante, porque esto es un cuerpo colegiado. Ujú, No se pueden tomar decisiones unilaterales desde la presidencia. En ujú, eso no sé cómo habrá sido con la cuestión de estos ciclos de cultura, creo que ahora no se están dando. ujú. Me parece que hubo ahí un desentendimiento. Pero bueno, básicamente es esto, el Consejo Deliberante es la casa política por excelencia y creo que hay que darle la impronta esa de que sea un Consejo Deliberante abierto, que, que salga a la calle, pero que también invite fuertemente a proponer a la ciudad de Mercedes, porque cuanto más participación, cuanto más ciudadanos participen, no solamente en la labor ejecutiva, sino en la labor legislativa, hay menos posibilidades de errar, ¿no? Porque en Ujú. definitiva nosotros estamos para representar a cada una y uno de los ciudadanos mercedinos. Así que esa sería como la impronta que nos gustaría desde nuestra fuerza política Ujú. imprimirle al Consejo Deliberante. Bien. Y en estos próximos años, ¿cuáles son las temáticas que vos ves necesario abordar? Eh, Mira, sin duda una de las temáticas era la que hablábamos al principio, que es rever la ordenanza de pirotecnia. Y bueno, a mí, tocándome ser representante de la fuerza que va a gobernar la ciudad, obviamente siempre reforzar todas las ordenanzas que suben desde el Ejecutivo. Y también tengo por ahí en mente algo que habíamos comenzado a hacer cuando yo era concejala. Hay un sinfín de ordenanzas que hay que democratizar, que son de la época del proceso militar, y me parece que eso es un tema que hay que retomar, que no se ha seguido haciendo. Ujú, En ese momento lo hacíamos cuando le tocó ser presidenta a Sabrina Viñales, y la verdad que nos dio total libertad de acceso a los libros del Consejo Deliberante. Eso tenemos ganas de retomarlo, y después, obviamente, trabajar muy fuerte con temas de juventud. Hacen falta alguna legislación, convertir en ordenanza algunos programas que hoy existen en el Ejecutivo, y eso es muy importante porque todo lo que se traduce en leyes después siempre es mucho más difícil revertirlas, y la verdad que desde que gobierna el intendente actual hay un sinfín de programas que se pusieron en marcha en la municipalidad que creo yo, a mi entender, deberían convertirse en propuestas legislativas, y en esto te puedo hablar de educación, cultura, deporte, producción. Hay ujú, mucho trabajo en producción, seguir trabajando fuertemente en vivienda. Nosotros tenemos un banco municipal de tierras que no tenía ningún terreno cuando asumió ujú. el intendente, y hoy
vamos produciendo tierra para que ese banco municipal se vaya abasteciendo. Ese va a ser un trabajo que vamos a tener que seguir haciendo. Y esas son, esto último te hablo de ordenanzas que van a subir desde el Ejecutivo, pero como fuerza oficialista nos va a tocar tratar de trabajar y de convencer a las otras fuerzas para que sean aprobadas. Bien. Por último, y hoy en día, frente al futuro votante, ¿qué le pedirías o, digamos, a minutos, digo, ahora de las elecciones? Sí, faltan muy poquitas semanas, 4 semanas para que volvamos a votar. Y yo le pediría que tengan en cuenta, que hagan el ejercicio de pensar cómo estaba la ciudad antes del 2015, cómo está ahora, que tengan en cuenta que los primeros 4 años de gobierno del intendente fueron excelentes, pero fueron excelentes gracias a la creatividad y al trabajo que se hizo con muy poco, porque la verdad que desde el Ejecutivo tocaba desde comprarle y costear la nafta a los patrulleros de la policía hasta hacer unas pocas viviendas como pudimos hacer, que eran 40 y hoy tenemos 600 en ejecución. Y en esto, ¿qué quiero decir? Que no es lo mismo que Juani tenga que gobernar en la soledad, como ya le tocó en los primeros 4 años de gobierno, a que Juani pueda seguir gobernando con una provincia y con un gobierno nacional que tiene las mismas premisas que nosotros, que es indudablemente laburar para todos y cada uno de los mercedinos y las mercedinas, para mejorar la situación económica que entendemos que está en crisis, pero que somos la fuerza política a nivel local, provincial y nacional, que podemos asegurar un futuro próspero no solamente para la ciudad, sino para el país. Y en esto, ¿qué quiero decir? Que en estas próximas elecciones tratemos de poder seguir el rumbo que ha tomado nuestro intendente, y se vio en las urnas. La verdad que tuvimos un muy buen resultado. Nada, invitarlos a que nos sigan acompañando y a que siempre vamos a tener en cuenta que la gobernanza tiene que ser para el pueblo, con el pueblo, escuchando. Nuestro eslogan de campaña, que después se convirtió en un hecho, que era escuchar, planificar y hacer. Nosotros queremos seguir haciendo lo mismo con una ciudad que indudablemente tiene mucho futuro, que tiene mucho potencial y que aún todavía tenemos ganas y necesitamos seguir gobernando, y nosotros los concejales desde acá apoyando la propuesta de gobierno del intendente. Muchas gracias, Mariana, por haber participado. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer.